El inicio del ciclo escolar 2021-2022 está cerca. Para poder regresar de forma presencial al salón de clases es importante acatar las medidas sanitarias que permitan el regreso seguro y voluntario a la escuela. Instalación del Comité Participativo de Salud Escolar. Garantizar acceso a agua y jabón o gel antibacterial en todas las escuelas. Será obligatorio el uso del cubrebocas o pañuelo. Mantener la sana distancia tanto en la entrada como en la salida del plantel escolar. Los recreos deberán ser escalonados. Siempre deberás sentarte en el mismo lugar dentro del salón de clases. Tu asistencia a la escuela será alternada de acuerdo a los días establecidos. Se deberá maximizar el uso de espacios abiertos. Se suspenderá cualquier tipo de ceremonia. Recuerda, si aplicamos todas las medidas sanitarias, podremos detectar a tiempo los casos de COVID-19 y actuar en beneficio de tu salud, la de los maestros, maestras y la de toda tu familia. Además, ten en cuenta que siempre habrá alguien en caso de que requieras apoyo socioemocional. Este regreso a clases será voluntario, gradual y escalonado. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Secretaría de Educación y Cultura, Gobierno del Estado de Sonora. El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, pone a disposición la guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID-19, que comprende, como veremos más adelante, una serie de sugerencias y recomendaciones para mitigar el riesgo de contagio en las escuelas ahora que vamos en este inicio del ciclo escolar al regreso a clases. Como parte de las estrategias de atención y protección a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el regreso a las escuelas o entornos educativos, se plantea esta pauta general enunciativa, más no limitativa, puesto que podrá haber estrategias que surjan en este desarrollo de este regreso a clases, ajustables para cada comunidad escolar acorde a sus necesidades, con las principales recomendaciones para organizar la reapertura de las escuelas en la nueva normalidad, a través del documento que consta de 6 apartados, mismos que serán presentados por los ponentes en esta mañana, destacándose la función de los comités participativos de salud escolar, que son el objeto de esta participación, de esta capacitación, las 9 intervenciones entendidas como acciones de salud, limpieza e higiene para la reapertura de las escuelas, los 5 momentos clave, el sistema de monitoreo de las escuelas. Siguiendo con nuestro orden del día, en esta agenda, cedemos la palabra a la maestra Tania Sañudo, quien iniciará con la capacitación respecto a protocolos de salud. Adelante, maestra. Y básicamente lo que vamos a ver son 6 puntos importantes. Uno de ellos es la información en general básica sobre COVID. El 2 es cuándo reabrir las escuelas. El 3 es principios clave para la reapertura de esas escuelas. Después veremos esas 9 intervenciones que nos mencionaba la maestra Lilia. Y posterior veremos, en resumen, los 5 momentos clave para ese regreso seguro a clases, para culminar con el sistema de monitoreo en las escuelas de forma muy sencilla. Pasamos ahora sí, por favor, al video. Hola, todo el mundo está hablando del coronavirus. Coronavirus por aquí, coronavirus por allá. Pero ¿sabes qué es realmente el coronavirus? Algunas enfermedades son causadas por los virus. Y los virus son partículas pequeñísimas, tan pequeñas que necesitamos un microscopio para verlas. Estas partículas se meten en las células de los seres humanos y hacen que las personas se enfermen. Hace poco descubrimos un nuevo tipo de virus que provoca una enfermedad llamada COVID-19, que en español significa Enfermedad Coronavirus 2019, por el año en que apareció. Si te enfermas de COVID-19, te puede dar tos, dolor de cabeza o fiebre y puedes tener problemas para respirar con normalidad. En la mayoría de los casos, basta con descansar desde casa para tener una buena recuperación. Algunas personas, si se sienten muy mal, pueden necesitar cuidados adicionales y tienen que ser llevadas al hospital, donde las ayudarán a sentirse mejor. El problema del COVID-19 es que se contagia muy fácilmente. Cuando alguien enfermo tose, por ejemplo, expulsa gotitas de saliva.
en donde viene el virus que puede entrar en nuestro cuerpo. También es posible contagiarse cuando alguien enfermo nos saluda de mano o de beso. Incluso si tocamos alguna cosa o lugar que alguna persona enferma haya tocado antes, podemos contagiarnos al tocarnos la cara y la boca con las manos contaminadas. Hay muchas acciones que podemos hacer para cuidarnos. La primera y más importante es lavarnos las manos con agua y con jabón. Hay que lavarnos las manos cuando salgamos y volvamos a nuestra casa y cuando tengamos contacto con objetos o superficies que no hayan sido desinfectadas. Para lavarnos las manos hay que frotar palma con palma, la parte de arriba de la mano, entre los dedos y al final tallar los dedos pulgares. El lavado de manos debe durar por lo menos 20 segundos. ¿Te parece mucho? Un tip para que se te pase más rápido es cantar las mañanitas, que duran más o menos 20 segundos. Recuerda que hay que lavarnos las manos varias veces al día. Es importante evitar saludarnos de beso, mano, abrazo o apapacho, ya que el contacto físico podría hacer que nos contagiemos. Una forma segura de saludarnos es agitando la mano o con el saludo japonés, haciendo una pequeña reverencia. Otra forma de cuidarnos es que si necesitas estornudar, lo hagas en el interior del codo. Hay que usar cubrebocas cuando estemos fuera de nuestras casas o cuando pasemos tiempo con gente con la que no vivimos. Por último, es importante evitar tocarnos la cara, porque es una forma fácil de que los gérmenes pasen de nuestras manos a nuestra nariz o a los ojos. Son acciones sencillas que protegerán nuestra salud. Si nos cuidamos a nosotros mismos, estaremos cuidando a los demás. Juntos, haremos de nuestro entorno un lugar más seguro, porque en este regreso a clases, te cuidas tú y nos cuidamos todos. Muy bien. Creo que podemos observar que este video es muy ilustrativo, sobre todo porque con respecto a la enfermedad nos da un breve recordatorio de lo que hace el virus al contraer el contagio y sobre todo pues en el tema de cómo enfermaríamos por el COVID, que en español nos decía es el coronavirus 2019 porque fue en el año en que fue detectado. Rescata también, fíjense qué interesante, los síntomas que podemos presentar en caso de estar contagiados, destaca las formas del contagio que aquí las podemos ver en la presentación. Y ciertamente también destaca las formas de cuidado, es decir, hace mucho énfasis en la técnica como en la técnica de lavado de manos, en la necesidad de lavado de manos constante. También tiene una recomendación muy precisa de cómo estar seguros, cómo prevenir contagiarnos este video. Entonces, nos sugiere, pues, en general, acciones para socializar de forma segura, de tal forma que evitemos la propagación del virus. Cómo evitar saludar de beso, sugiere el saludo japonés o la reverencia, y es decir, la forma en cómo vamos a incluso estornudar, el estornudo de etiqueta, no tocarse la cara o los ojos, que aquí podemos rescatarlo en la imagen, y sobre todo el uso del cubreboca constante, ¿verdad? Entonces, con estas acciones, ¿con qué nos quedamos en esta diapositiva? ¿Qué nos llevaríamos de esta primera diapositiva en nuestra capacitación? Es que aquí tenemos un recordatorio de las acciones sencillas que protegerán nuestra salud. Y como dicen ahí en el video, si nos cuidamos a nosotros mismos, estaremos cuidando a los demás. Te cuidas tú y nos cuidamos todos. Nos vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a ver básicamente cuándo reabrir las escuelas, partiendo del marco legal que nos indica, pues nos instruye. Brevemente les digo que esta indicación nace a partir de un lineamiento a nivel nacional de la Federación que marca el lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones por COVID-19. Este documento se actualiza constantemente. Esta última actualización fue el 27 de julio. Es importante que sepan de dónde sale esta información oficial. Y bueno, el 5 de agosto se publica en Sonora un documento, un decreto, se publica la adición de lo que dice el decreto, porque el decreto ya existía. Entonces se adiciona un artículo, el artículo 17º, que es específico para el regreso a clases presenciales. Y hay que destacar 2 puntos de este decreto que salió el 5 de agosto. Específicamente habla de, se considera como esencial la actividad escolar o regreso a clases, esa palabrita que es la que nos ha impulsado y la que traemos estos días para el regreso a clases, se considera esencial la actividad escolar, el regreso a clases, ¿verdad? Específicamente presenciales. Y la otra es que los alumnos y los padres de familia pueden optar libremente en acudir o no a clases presenciales. Es decir, ellos van a decidir como tutores y como padres
de los adolescentes y jóvenes, de los niños y niñas, ellos pueden decidir si los mandan o no. Es totalmente voluntario mientras sean menores de edad. Entonces, en este sentido, nomás nos quedamos con esta diapositiva, con estos dos aspectos que son los que dicen esencial y que los padres deciden si mandan a los niños o no a la escuela. Nos vamos a la siguiente, que básicamente la siguiente nos va a dar un recorrido en el tema de qué principios tenemos que seguir en la escuela nosotros para practicar el plan o poner en práctica el plan que haremos. Recuerden, maestras, maestros, padres, que la escuela para tener un regreso seguro tendrá que hacer con todo su personal directivo, docente, administrativo y de apoyo, y con las madres de familia, incluso con los alumnos, un plan de acuerdo a su contexto, es decir, sobre qué medidas de salud y de seguridad van a seguir en las escuelas, basados en esta guía que les estamos mostrando nosotros, pero al final cada escuela va a hacer su propio plan. ¿Por qué? Porque tiene su contexto muy específico, ¿ok? Entonces, basado en eso, la escuela tiene que considerar para hacer ese plan estos 7 principios básicos que están muy generalizados. El enfoque integral, que habla específicamente pues sobre considerar todas las aristas posibles en esta planeación en temas de seguridad, de higiene, de protección. El otro, que es incluyente, considerar pues a las niñas y a los niños y adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando ellos están en la participación se sienten más vamos a decir, más sujetos a cumplir el compromiso, porque ellos están siendo partícipes de esa planeación y entonces se sienten con más sentido de pertenencia, vaya. También tienen el tema del principio en cuanto a la comunidad escolar completa, es decir, que la comunidad integre a los padres, a los vecinos, a las asociaciones, a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales. Habla también en que los principios clave cuentan con apoyarse sobre estructuras, es decir, a la escuela le dice, apóyate de tus estructuras fuertes, que son asociaciones de padres de familia, en este caso sociedad en la escuela de padres de familia, y sobre todo esto, papás que están aquí presentes en esta capacitación, esta estructura que habla de apoyar sobre estructuras y equipos de trabajo, son ustedes como comités participativos de salud escolar, son torales en este regreso a clases. Ustedes aplican en este apoyo, en este principio. Los comités van a apoyar a la escuela, van a ayudar para que se lleve a cabo el regreso a clases seguro. Entonces, esa estructura es toral en la escuela. Y sobre todo, contemplar el tema pues el del género, el acceso a la inclusión, decíamos, y la accesibilidad. ¿Esto por qué? Porque es importante considerar pues todas las condiciones que se presentan en las escuelas con los alumnos, evitarles las barreras a los alumnos, considerar su edad, su género, su situación socioeconómica, considerar su origen, entonces, si son migrantes. Bueno, les decíamos, cada escuela tendrá su contexto y es parte de la inclusión lo que tiene que considerar en esta planeación. Por supuesto, la no discriminación, la no discriminación aquí me gusta hacer un énfasis en cuanto a ustedes. Cuando regresan a clases es probable que detecten algún caso sospechoso de COVID en algún niño o en algún compañero docente o personal de apoyo, el propio director, y es muy importante que cuiden cómo lo van a tratar al niño, que no sea evidenciado, que no sea señalado. ¿Para qué? Para no estigmatizar, es decir, que cuiden el etiquetamiento, la no evidencia, por el tema de, en la situación del niño, no lastimar su autoestima, no lastimar, le va a impactar en su emoción, y entonces es importante en ese sentido no discriminar. Y por último, recordar que la escuela, en este principio de la fortaleza, significa que la escuela es un factor protector para los niños, para los docentes. Las escuelas son lugares donde los niños van y se sienten sanos, se sienten seguros, se sienten protegidos. En ese sentido, la escuela siempre se va a destacar como una fortaleza. Entonces, en estos 7 principios que les menciono son clave para la reapertura. ¿Por qué? Porque el docente, el directivo y los padres de familia en su comité participativo de salud escolar los van a tomar en cuenta al hacer el plan. Nos vamos a la siguiente. Tenemos 2 intervenciones, son las acciones. Lo que nos ha llegado constantemente y las inquietudes, los maestros nos preguntan por el protocolo de abrir. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir en el protocolo? Les comento que esta presentación y lo que hemos venido estudiando colegiadamente dentro de la Secretaría, como es el tema educativo con los maestros, como es el tema científico con la asesoría de los doctores, los cuales agradezco su presencia aquí,
lo técnico que somos nosotros de mi área como ingenieros, todo lo que tiene que ver con todo lo técnico, infraestructura, protocolos, protección civil. Hemos hecho un clic y una amalgama de conocimientos para ofrecer esto, pero la mayor información y donde sacamos eso y donde sacamos el protocolo a seguir es la guía de orientación para la reapertura. Creo que esta guía, se va a poner cerca, esta guía viene paso a paso lo que tenemos que hacer, y aquí se los vamos a explicar, aquí les vamos a decir más o menos cómo hacerlo. Pero lo más importante es, como siempre se los digo en las exposiciones a todos los maestros en las escuelas, un protocolo es adaptable, un protocolo no es el mismo para una escuela como las que tenemos aquí en Hermosillo de 2,000 alumnos en 2 turnos, a una escuela que la tengamos en la sierra bidocente con un maestro y 2 alumnos. No podemos hacer el mismo protocolo, entonces los protocolos se adaptan. ¿A qué se adapta el protocolo? A la infraestructura, al clima, se adapta el protocolo incluso a lo que sucedió durante el momento de la contingencia. Vamos a entrar de lleno a lo que les queremos decir para ir sacando dudas y ya llegar al momento en el que les explique las 3 acciones, los 3 filtros de corresponsabilidad, que es lo importante que quieren conocer ustedes en la actuación para recibir a sus hijos en las escuelas. Adelante con la siguiente diapositiva. ¿Qué es necesario y qué es lo más importante? Y tenemos aquí conectados a muchos padres de familia, lo cual les agradezco, porque sin el apoyo de ellos no íbamos a poder. Y no podemos. Es formar el Comité Participativo de Salud Escolar. ¿Cómo se forma el Comité Participativo de Salud Escolar? Por padres de familia y por docentes, con el director o directora de la escuela como presidente de dicho comité. Es el que conoce el territorio, es el que conoce el lugar, conoce las instalaciones, a los maestros, a los alumnos. Por eso el director tenemos que tenerlo como directriz y que nos va a ir diciendo cómo organizarnos para hacerlo. Si del alumno, algún familiar cercano, no puede ser el padre o madre o tutor, también puede ser parte de este comité. Ayer nos hicieron una pregunta muy interesante. ¿Puede el Comité Participativo de Salud Escolar junto con los docentes ser de personas a lo mejor que no sean padres de familia? Puede ser, si es un miembro de la comunidad escolar, puede ser el de la tiendita de enfrente, puede ser la vecina de al lado, puede ser el amigo del alumno, puede ser. Entonces no nos vamos a detener en que no puedo actuar porque no tuve miembros en el Comité Participativo de Salud Escolar. Adelante. Con la siguiente lámina. ¿Cuáles son las funciones de este comité participativo? 1, y bien importante, que es la principal, organizar jornadas de limpieza de la escuela durante todo el ciclo escolar. 2, y que entre el 1 y el 2 a mí en lo personal se me va lo más importante y relevante de este comité, es apoyar en la instalación y en la aplicación del filtro escolar. Para mí el 1 y el 2 son de verdad la parte más importante. Del 3 al 6 pues es algo que se viene haciendo por rutina. Coadyuvar en la higiene escolar. 4, apoyar en la implementación de las indicaciones de las autoridades. 5, apoyar en el sistema de monitoreo de la escuela. 6, comunicación permanente de la comunidad escolar sobre las medidas sanitarias. Esto es, los chats que tienen los padres de familia, estarse comunicando sobre lo que está sucediendo. Este comité es bien importante, de verdad, su presencia, y agradezco a los papás que están conectados aquí, miembros de este comité. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En esta página, en esta lámina, si quieren, incluso tómenle una foto con su celular. Se las explico y la vamos a ir desglosando poco a poco. Necesitamos 3 cosas muy importantes. Primero, la relación escuela-centro de salud local. Maestro, director, autoridad educativa local, ubiquen dónde están y ubiquen cuál es su centro de salud más cercano, qué tienen cerca de. Esto incluso lo dicen los protocolos de protección civil, los programas internos de protección civil que se elaboran. Esto es algo que tenemos que hacer. ¿Dónde estoy y qué tengo cerca? ¿Dónde está mi escuela y qué centro de salud tengo cerca? La Cruz Roja, el hospital del ISSSTE, el hospital del Seguro Social, alguna clínica privada. ¿Qué tengo cerca de mi escuela? Esto es muy importante conocerlo. Pero más importante, la institución de autoridad de salud local, municipal, estatal o federal, llámese IMSS, llámese ISSSTE, llámese Centro de Salud Estatal.
¿Qué recomiendo, directores? Acérquense dentro de su escuela a esas instituciones, pónganse en contacto con esa gente para que lo conozcan, sepan de qué escuelas son, sepa de dónde vienen, en dónde están ubicados, incluso invítenlos a la escuela. Yo sé que los centros de salud en cada municipio y dentro de las ciudades, si se nos permite su ritmo de trabajo, nos han ido a visitar a las escuelas para también darnos algún consejo. Es bien importante, la relación escuela-centro de salud. Por favor, maestros, tomen nota y tengan por lo menos, tengan esa información puesta en una hoja pegada en la dirección con los teléfonos de emergencia del centro de salud. Al igual como yo le recomiendo a los padres de familia tener esa hoja con los teléfonos de la escuela, los teléfonos de toda la gente, placas de los carros, mucha gente, cuando sucede el problema, estamos buscando toda la información que tenemos y podemos tenerla en unos 20 minutos que la escribamos en casa, pegarla pegarla en el refrigerador y tenerla a la mano. El segundo bloque, los comités de participativo de salud escolar, y lo voy a decir que engloban a los maestros, docentes, directivos y los mismos padres de familia. ¿Qué nos van a hacer? ¿Qué es lo más importante que tenemos que hacer? Las jornadas de limpieza. Son cuatro aspectos, son cuatro, yo le digo 4 secciones de jornadas de limpieza. ¿Cómo son? La primera, la jornada de limpieza profunda y desinfección antes de iniciar. O sea, esta tienen que ponerse de acuerdo con la maestra, los directores, los intendentes, e ir a la escuela antes del inicio de clases, y es la profunda y desinfección. Dar recorrido, ponerse de acuerdo con la maestra, ¿cuáles son los salones que vamos a abrir? La directora les va a decir, pues de estos 10 salones que tenemos, vamos a ocupar nada más estos 3. O sea, no gasten insumos en a lo mejor desinfectar un salón que no se va a ocupar y que va a estar cerrado con llave. Vamos a ubicarnos y centrarnos en los 3 que vamos a usar, en los que les digan los directores que vamos a usar. Limpieza y desinfección. Ojo, no es lo mismo limpieza que desinfección. Limpieza es quitar el material orgánico o inorgánico, y desinfectar es usar productos químicos. Primera etapa, limpieza profunda y desinfección. Segunda etapa, la jornada de limpieza periódica. Esta es una jornada profunda y desinfección, pero en un periodo de tiempo. Lo vamos a hacer la misma que hicimos antes de iniciar el ciclo. Lo vamos a hacer cada 15 días o cada 20 días o una vez al mes. Eso ya es cuestión de que se pongan de acuerdo ustedes. La tercera, y que es de las más importantes, la limpieza diaria y desinfección en la escuela. Después de que los niños salgan, hay que abrir ventanas, abrir puertas, ir a limpiar chapas, ir a dar una limpiada donde estuvieron los pupitres, los mesabancos. Aquí se les entregó a los directores los insumos correspondientes. Y me preguntan también recurrentemente, es que se nos acabaron, es que son poquitos, es que no. Ya es un tema de cada escuela, cómo solucionan eso, pero las ganas de querer hacer las cosas se pueden hacer. Yo les comentaba a algunos maestros, incluso yo lo he hecho en la casa, compro el galón de cloro, lo rebajo con agua y voy desinfectando las partes que más básicas de la casa. Es ganas de querer estar trabajando, y créanme, vamos a llegar a lograrlo. El 4, la limpieza diaria en el salón de clases. La limpieza diaria en el salón de clases, como la limpieza diaria y desinfección de la escuela, es una rutina, como su nombre lo dice, diario, que los padres nos tenemos que poner de acuerdo y hacerlo y colaborar en la escuela con la directiva del, vuelvo a insistir, director, y que la maestra al frente del grupo nos diga si detectó algo. Ella es muy importante, la retroalimentación de información que tengamos con ella, porque nos va a decir algunas cuestiones importantes que detectó durante la jornada escolar, que se los voy a decir en el siguiente bloque. Todo esto que les estoy comentando, vuelvo a insistir, nos preguntan mucho, llegan preguntas aquí de dónde lo sacamos. Va a llegar la guía de donde sacamos esto y donde están los anexos. Si no la tienen ahorita, a lo mejor en un momento más aparece en la sección de preguntas para la liga para que la bajen. Vamos al último bloque, azul, y que es el más importante. Eso es en sí el protocolo, ese es el ABC, ese es el 1, 2 y 3 de lo que tenemos que hacer todos los días, y es en lo que nos centramos la operatividad de todo esto. 1, el filtro de casa. Vamos a darle así. Son 3 filtros de corresponsabilidad. El filtro de casa, el filtro en la entrada de la escuela
y el filtro en el salón de clases. Vamos con la siguiente lámina y vamos a proyectar un video para seguir viendo lo correspondiente. Para que todos los niños y niñas tengan un regreso a clases seguro, las escuelas tomarán una serie de medidas que ayudarán a prevenir los contagios de COVID-19. Una de las medidas preventivas más importantes es el filtro escolar. ¿Pero qué es el filtro escolar? Es una medida de seguridad para evitar los contagios dentro de las escuelas. El filtro escolar consiste en una breve entrevista donde le preguntarán a cada quien cómo se siente y si tiene tos, dolor de cabeza o fiebre. También se le tomará la temperatura a todas las personas que ingresen a la escuela. Se revisará que todos porten el cubrebocas y lo usen de manera correcta. Se les pedirá que se laven las manos o se apliquen sanitizante antes de entrar a la escuela. Se remitirá al servicio de salud a cualquier persona con síntomas relacionados con el COVID-19. Se notificará a un familiar para que pase a recogerlo y se habilitará un espacio dentro de la escuela para estos casos. Como puedes ver, el filtro escolar es una medida que nos beneficia a todos. Si cumplimos con el filtro familiar y el filtro escolar, lograremos un ambiente seguro en las escuelas. En este regreso a clases, te cuidas tú y nos cuidamos todos. 1. Vamos con el filtro de casa. El filtro de casa. Este filtro se debe practicar diariamente antes de ir a la escuela. Las familias deben presentar el primer día. Ojo, es una pregunta muy recurrente. ¿Cuándo entregamos la carta de corresponsabilidad? Solamente el primer día de clases, nada más. El primer día de clases se llena la carta, que es uno de los anexos que vienen en la guía. Como la ven en el ejemplo, es muy sencillo, es llenar nombres y firmar, y se entrega el primer día llegando a la escuela. Es la carta compromiso de corresponsabilidad, firmada por la madre, padre o tutor, en la cual manifiesta su compromiso de revisar e informar sobre la presencia de síntomas de enfermedades respiratorias en su hija, hijo o pupilo. Es muy importante el filtro de casa porque es donde iniciamos la ruta para proteger a nuestros hijos. Yo les recomiendo mucho, no solamente, y se lo digo a las capacitaciones que tenemos en las escuelas día a día, es revisar a mi hijo todos los días, cómo despertó. Incluso yo me voy un paso más adelante, revisar la mochila. Créanme que cuando hacemos operativos mochilas en las escuelas encontramos muchas cosas que no sé cómo llegaron a la escuela. Eso es precisamente que nos falta un poquito, de verdad yo se los pido, papás, que les echen un poquito más de ojo, más ahora. Se acerquen al niño en la mañana, le tomen la temperatura, vean sus ojitos, cómo están, si están tristes, vean si le duele la garganta, pregúntenle escurrimiento nasal, y usted se va a dar cuenta que cómo está el niño. Es el primer filtro de casa para poder continuar al segundo filtro. Es muy importante el segundo filtro, que también es con la ayuda de los papás, que si ustedes no detectaron a su hijo con algún síntoma en la escuela y nos los mandan, por lógica el segundo filtro en la escuela instalado por padres de familia y docentes, lógicamente los papás que van a estar ahí también en el filtro son papás que tienen a sus hijos. Créanme que lo que he visto y lo que nos han platicado, que van a ser muy rigurosos también, porque por lógica natural su hijo está en la escuela. Entonces van a estar muy rigurosos checando si el niño no viene con algún problema y lo pudieran regresar o hacerle pasar a ustedes una pérdida de tiempo, pues, ¿no? Entonces por eso es muy importante el filtro de casa. Segundo filtro, por favor, la siguiente lámina. Con el filtro de la entrada de la escuela, el filtro escolar. Este filtro es personal y muchas dudas. Tenemos un video también sobre este filtro, ¿verdad? Tenemos un video. Explico esta lámina y ponemos el video. El filtro de la escuela es la cereza en el pastel. Es lo que hablamos, es donde nos preguntan cómo lo hacemos, cómo lo vamos a cada escuela, cómo lo vamos a posicionar, cómo vamos a poner los banquitos. Yo les vuelvo a repetir, los protocolos. Es un protocolo a mi juicio y a mi muy particular definición, el protocolo es el sentido común plasmado en letras, es el ABC. Cada escuela es diferente. Entonces, si en mi escuela tenemos cinco entradas, pero lógicamente no me va a ir el 100% de los alumnos, no es necesario que instale el filtro en las 5 entradas, lo instalo en 2. Una escuela que nada más tiene una entradita, pues nada, solamente ahí. Entonces, es a lo que me refiero. El protocolo se adapta a las necesidades, a la infraestructura, al clima, a la participación de los padres de familia.
Entonces, vamos a ver el siguiente video y ahorita les explico más o menos punto a punto qué podemos hacer, como viene en la guía explicado también. Vamos con el video. ¿Te has preguntado cómo van a ser las clases después de la cuarentena? Hay una serie de medidas que nos ayudarán a mantener las escuelas libres de enfermedades y contagios. La primera medida que debemos tener en cuenta es la limpieza. ¿Cómo voy con el tiempo? Bien. Como el salón de clases e instalaciones del plantel. Las escuelas, por ejemplo, desinfectarán las áreas de contacto frecuente por lo menos 2 veces al día. Las y los alumnos, por otro lado, deben llevar un paño limpio para limpiar su espacio de trabajo y lavarse las manos constantemente con agua y jabón. Otra acción importante es el uso correcto del cubrebocas, cubriendo nariz, boca y mentón. Debe ser usado por todos el tiempo que estemos dentro de la escuela. Es necesario estar prevenidos y contar con un cubrebocas de repuesto por si uno se pierde o se daña. Además de las medidas higiénicas, también es importante mantener la sana distancia. Para lograrlo, los lugares de trabajo permanecerán separados por 1.5 metros entre cada uno y la asistencia a la escuela será alternada. Los lunes y miércoles asistirán las y los alumnos cuyo primer apellido comience con las letras que están entre la A y la M, como Álvarez, López o Mendoza. Las y los alumnos cuyo apellido comience con el resto de las letras, es decir, de la N a la Z, asistirán los martes y jueves. Cada grupo asistirá un viernes sí y uno no, garantizando que todas y todos los alumnos obtengan el mismo número de horas en las aulas. El recreo se llevará a cabo en 2 tiempos para evitar aglomeraciones. Por la misma razón, las actividades de contacto estarán restringidas. No habrá reuniones cívicas ni tampoco formaciones de estudiantes. Se aprovecharán los espacios abiertos para impartir clases y así asegurar el distanciamiento físico. Para evitar rebrotes en las escuelas, las y los maestros revisarán diariamente a sus alumnos, preguntándoles cómo te sientes y checando que ninguno muestre síntomas de una posible enfermedad. Las y los maestros también se comprometen a mantener actualizados a las y los estudiantes sobre la información más relevante relacionada al COVID-19, además de facilitar la reintegración de niñas, niños y adolescentes. Trabajando juntos y poniendo cada quien de nuestra parte, haremos de las escuelas un lugar seguro y saludable, porque en este regreso a clases te cuidas tú y nos cuidamos todos. Listo, este filtro en la entrada, el video es muy explicativo, vamos a resumir 2 o 3 cosas, y vuelvo a insistir, muchas cosas que nos preguntan vienen en la guía, que si no la tienen va a estar el link y se las van a hacer llegar también mediante la estructura. Para implementar adecuadamente el filtro escolar es necesario realizar las siguientes actividades previas. Se las voy a leer rápidamente y vienen también en la guía. ¿Qué debe tener? Un termómetro, ojo, termómetro no, de los que no tienen mercurio. Por obvias razones, el mercurio se pone y estamos usando el digital. Agua, jabón, mesas, sillas para el filtro, papel higiénico, pañuelos desechables, bote de basura con tapa y bolsa de plástico para los residuos o desechos. Son los requerimientos y ahí entra ya también cada quien lo que quiere. Consejos y cosas técnicas. Por ejemplo, ¿qué viene una cosa técnica? ¿Cuál ha sido una duda? ¿Cuál es la temperatura? ¿Qué voy a preguntar? Viene en la guía, pero las preguntas que nos hacen a diario nosotros en nuestra rutina diaria en casa, cuando vamos a un súper, ¿qué nos preguntan? Nos ponen el termómetro, checamos temperatura. La mayoría de los súper ya detecta cuando tiene arriba de 37.5, suena. Pero si no, nuestros termómetros no lo tienen, ahorita les voy a explicar. ¿Cuáles son las preguntas básicas? ¿Te duele la garganta? ¿Tuviste dolor de cabeza? ¿Tienes calentura? ¿Te sientes mal? ¿Has tenido alguna enfermedad? Las básicas. Con el termómetro, ahorita más adelante nos lo va a explicar los doctores, es un tema que yo no domino, pero más o menos 37.5 ya como nos ilustraba y nos estaba diciendo el doctor, ya se considera febril. Pero puede ser también incluso por una cosa, porque el niño viene en camión, caminó 3, 4, 5 cuadras o más por llegar a la escuela, viene sudando, viene chapeteado, va a tener esa 37.5 o arribita. Entonces, ahí vienes caminando, sí, bueno, espérate, hazte tantito, vamos a esperar que tu temperatura se regule y vuelva a tomar y entra a la escuela. No es lo mismo un niño que se bajó de un carro con refrigeración y va a dar hasta menos de 37.3, 37.4 y más si viene pegado a la refrigeración del tablero. Entonces son detallitos que vamos a ir afinando paso a paso. La primera semana estoy seguro que va a ser de adaptación y vamos a ir a prueba y error. La siguiente semana vamos a caminar de la mano con ustedes porque nadie de nosotros somos expertos en este tema. Nos agarró por sorpresa a todo el mundo y vamos caminando poco a poco para poder adaptarnos a él.
y poder viendo cómo vamos a ir trabajando. La siguiente lámina, por favor, que es muy rápida. La siguiente lámina es el filtro en salón de clases. Les hablaba de 3 filtros de corresponsabilidad. El tercero se lo dejamos mucho en manos del docente frente a grupo. Él va a platicar con los alumnos, va a hablar con ellos, los tiene ahí, los va a concientizar sobre el tema, pero sobre todo va a estar observando la reacción de los niños. No es nada nuevo, lo hacen día a día los maestros. Ellos saben y conocen a su alumno, el alumno que viene que no durmió, el alumno que no comió, el alumno que viene desvelado, el alumno que tiene algún problema de algún tipo, los maestros con su habilidad como madres y padres de familia que son, o no, pero que tienen una experiencia ya, hasta se hacen, y algunos de ellos que sí son psicólogos, pues ubican y detectan cada niño. Entonces es muy importante ese filtro en el salón de clases. No es un filtro en sí en la puerta, técnicamente sí en la puerta porque va a estar recibiendo a los niños, pero es un filtro que es durante el desarrollo de la jornada escolar, porque este virus es tan sorpresivo que a lo mejor de repente algún niño se empieza a poner malo o presenta un poquito de aventura estando en el salón de clases. Entonces ese filtro es muy necesario de la observación que vaya a tener la maestra de los alumnos todo el tiempo con el uso del cubrebocas, que vamos a ver más adelante. Siguiente lámina, por favor. Bien, es importante, en esta diapositiva vamos a rescatar específicamente, después de la primera intervención, que vamos a mencionarles 9, ya vamos en la segunda, aquí se destaca básicamente el uso correcto y frecuente del lavado de manos. Eso es lo que marca, es decir, ustedes ya ahorita traen en la información los filtros, traen la información de cómo recibir a los niños a la entrada, de cómo lo va a mandar de casa el papá, cómo va a recibirlo el maestro al interior y cómo van a tratar las medidas de higiene y sana distancia. Pero el tema del lavado de manos es prioritario. ¿Por qué? Porque ahí radica mucho la prevención. Entonces nos quedamos con la diapositiva 2 en cuanto a la importancia del acceso al agua y jabón que tendrán los niños, deberán de tener los niños, o bien tener o llevar el gel sanitizante o los desinfectantes. La siguiente es la tercera intervención, y en la tercera intervención nos hablan específicamente del cuidado de las maestras y maestros en grupos de riesgo, es decir, ¿quiénes son los que están en riesgo o los que van a estar más en riesgo ahorita en las escuelas al asistir a clases presenciales? Específicamente, compañeros, es los maestros que no se hayan vacunado. Ellos están en bastante vulnerabilidad. Esos son los riesgos de maestros más vulnerables, quienes no se estén vacunando o quienes tengan alguna enfermedad crónica y que ciertamente no se la estén atendiendo, no tengan un buen control. Ellos son los que están en riesgo. Entonces, bueno, aquí se invita pues a que se vacune el maestro o la maestra, el personal que falta, porque es una manera de protegerse y también pues proteger a sus compañeros. Nos vamos a la siguiente. Después de la siguiente intervención, seguimos con el cubrebocas. Perdón. Aquí en esta intervención destaca pues la importancia del cubreboca obligatorio. ¿Por qué? Porque esa va a ser la medida y nos lo podrá decir el doctor más adelante, es ciertamente la medida de las más certeras para prevenir el contagio, ¿verdad? Para cuidar a nuestros compañeros, para cuidarnos nosotros mismos. El uso obligatorio del cubreboca mientras se ande al interior del plantel. Toda la comunidad educativa, pero también toda aquella persona que vaya a entrar al plantel, de donde venga, quien sea, debe usar obligatoriamente su cubreboca, ¿sí? Si no, no debe permitírsele el acceso al plantel. Entonces, aquí en la siguiente diapositiva podremos ver algunas opciones de, incluso en unos anexos que marca la propia guía de la que estamos haciendo mención, viene cómo elaborar un cubreboca casero en un determinado momento. Vienen las recomendaciones para que el niño lleve el cubreboca a la escuela, es decir, se sugiere en la medida de la posibilidad, ¿verdad?, que el alumno lleve un doble cubreboca para poderlo utilizar, cambiar a la mitad de la jornada, o por si se le pierde o por si se le rompe. Entonces, se sugiere pues que toda la comunidad lleve 2 cubrebocas, uno para utilizarlo en un segundo momento en caso de ser necesario también. Entonces,
Es importante pues aquí que destaquen en esta diapositiva, que se queden con el mensaje de que el cubreboca es obligatorio y hay una forma de usarlo. Nos vamos a la siguiente diapositiva para recordar pues que el cubreboca tiene primeramente que saber utilizarse, ¿no? Es decir, ponerse con las manos limpias antes de usarlo. Hay que lavarse las manos, hay que revisar que no esté roto, hay que colocarlo de manera correcta, hay que comprobar que se respira cómodamente. Es importante que se cubra nariz, boca y barbilla. No debe traerse el cubreboca debajo de la nariz, ni tampoco el cubreboca es traerlo colgando aquí como un descanso aquí del área de la papada, por decirlo en términos coloquiales. No, el cubreboca tiene que estar nariz, boca y barbilla, ¿sí? Y tratar de mantenerlo siempre limpio y aislado, que no ande en contacto con otros objetos. También estar ustedes como comunidad pasándolo con sus hijos, de que no lo utilicen si está dañado, si está sucio, que no se lo pongan, les decía yo, en la cabeza, que no lo usen como collar, por supuesto que no se comparta, ¿no? Entonces buscar siempre también la seguridad en el uso del cubreboca obligatorio. La quinta intervención, la sana distancia. Estos consejos que damos en la guía y cómo repartirnos aquí son propuestas. Lunes y miércoles los estudiantes de la A a la M, martes y jueves de la N a la Z, los viernes los que no tuvieron un desempeño bueno durante la semana. No es tajante y no es obligatorio que lo sigan así. Vuelvo a insistir, los protocolos se adaptan. Ayer se reía mucho una maestra porque le dije, maestra, si usted es la directora y nada más tiene 3 hermanos que se apellidan Álvarez, los 3, pues tiene los 3 con A, no se va a poder que los divida de acuerdo a las iniciales pues, de los apellidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptar. Eso es una propuesta. ¿Qué lo va a decidir? Cómo se pongan de acuerdo ustedes en el consejo técnico escolar, que es el que va... Es donde ustedes, yo les presento lo técnico, pero lo que es de decisión, de ver cuántos fueron, de ver cómo se van a dividir, es cosa del consejo técnico y que de ahí salgan esas directrices de cómo hacerlo, no necesariamente así. Vuelvo a insistir, estas son propuestas y son ideas que se dan. En primaria tenemos que son las mismas clases, podemos sugerencia, lunes unos, martes otros, miércoles otros, jueves. En secundaria son diferentes horarios y clases que llevan, entonces se sugiere que sea una semana unos y una semana los otros, pero ya ustedes lo van definiendo, lo van afinando. Una pregunta también muy recurrente ha sido, ¿y qué va a pasar con los niños que no nos van a asistir? ¿Cómo vamos ya no vamos a poder estar en clases en línea? ¿Cómo va a ser? Eso también se decide en el consejo técnico y para mandar trabajo a esos niños y los papás se deben de acercar a clases, supongo yo, para tener ese material. Es algo que ya se define en la estructura como maestros en cada reunión de consejo técnico. Siguiente lámina, por favor. Optimizar el espacio de usos abiertos. En la sana distancia se está hablando mucho del 1.5 de distancia y de señalar, habla mucho de que señalemos el sentido del tránsito en los espacios comunes, privilegiar los espacios ventilados comúnmente. Se puede hacer, maestro, también platicaba ayer en corto con una maestra, directora de un preescolar. Si el clima lo permite, pues puede salir abajo del árbol y sentar a los 3, 4 niños que tengo y platicar con ellos ahí, con el cubrebocas y si el clima lo permite. Es adaptarnos a la situación. Un protocolo, vuelvo a insistir, no es seguirlo paso a paso, es adaptable. Entonces, estos son consejos que se dan para que ustedes tengan privilegiar el espacio de ventilación, ventilarlos continuamente, estar abriendo las ventanas. Si el clima lo permite, aquí que vamos a tener en Hermosillo, en Sonora, pues a lo mejor cuando prendo la refrigeración del aula, abro una ventana a la mitad o la abro un poco para que esté circulando la refrigeración. Adelante con la siguiente lámina. Aquí tenemos una diapositiva con 6 mesabancos. Estos son mis 6 mesabancos, es mi 100%. Ahorita se los voy a platicar más adelante, en base también a la distancia y cómo sacarlo, o cómo señalar, me han preguntado. Se habla de 1,5 metros. Yo a mí me gusta mucho siempre ser muy gráfico y siempre ando con mi cinta. Si ustedes miden 1,5 metros, si ustedes miden 1,5 metros hacia un lado, 1,5 metros para enfrente, 1,5 metros a mi espalda y 1,5 metros
me da una circunferencia de 3 metros de diámetro, es decir, una burbuja de 3 metros de diámetro, y siendo yo el centro de la burbuja, de la circunferencia. Entonces, esa es mi sana distancia. En la escuela, en el salón de clases, llegamos, medimos cuántos mesabancos me caben con ese diámetro de 3 metros, y ese va a ser mi 100%. Va a ser difícil estar cuidando esa sana distancia en todos lados, incluso a nivel comunidad, porque somos queretones, así somos como idiosincrasia, y no lo digo yo, son estudios que se han hecho con todo esto en Países Bajos, en Europa, no existe no existe tanto ese afecto y no tienen tanto contagio como lo tenemos nosotros como mexicanos, y eso se me hace a la forma de ser que tenemos y la idiosincrasia de mexicanos, que queremos siempre estar cerca y apapachados, pues, ¿no? Entonces son de las cosas que tenemos que cuidar. Siguiente lámina, por favor. Esta no tiene vuelta de hoja y no tiene más pérdida de tiempo. Se suspenden todas las ceremonias o reuniones. No hay lunes cívico, no hay formaciones, no hay partidita de pastel de un niño, no hay nada. Se suspende todo eso. Siguiente lámina, por favor. Aquí es algo muy importante. Tenemos un pequeño, no sé si el semáforo oficial es ilustrativo. ¿Qué tenemos en el escenario 1? Sin casos, no tengo ningún caso sospechoso ni confirmado, adelante. Escenario 2, tengo un caso sospechoso, alguien maestro o alumno con dolor de garganta, dolor de cabeza, calentura. Y el escenario 3 es un caso confirmado. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Qué hacer? En el escenario 1, pues lógicamente se continúa con lo normal. En el escenario 2, la persona sospechosa se retira a su casa hasta que se compruebe y se hagan las pruebas para ver si es positivo a COVID o no. Esa persona, ese alumno maestro se retira. En el escenario 3, acción inmediata, suspensión temporal de clases presenciales en toda la escuela. Entonces no hay vuelta de hoja, uno se retira, está fácil, el verde no pasa nada, el 2 tenemos que retirar al sospechoso, y 3 confirmados, suspendemos clases hasta tener las instrucciones y notificación de autoridades educativas y sanitarias. Adelante, con la siguiente lámina. El escenario 1 es la jornada que hacemos normalmente, el escenario 2, la jornada que hacemos normalmente, el escenario 3 es de inmediato limpieza y desinfección de toda la escuela. Adelante, con la siguiente lámina. Ok, aquí es donde voy a ponerme un poquito a explicarles lo que viene en cuanto a lo que ya nos explicó un poquito la maestra Tania con la legalidad y la normatividad que hay detrás de todo esto. Como ustedes ya lo vimos anteriormente, todo esto viene de normatividades que tenemos y hemos estado siguiendo, y hemos estado leyendo e ilustrándonos con el tema. Una de ellas es el boletín oficial que emite el Ejecutivo del Estado en base a las normatividades federales. ¿Qué hace? Ya lo dijo la maestra Tania, a la escuela, se los vuelvo a poner el dedo en el renglón para que nos quede claro por qué. Hace a la escuela una actividad indispensable, entra de las actividades indispensables. ¿Cuáles son las actividades indispensables que no deben de cerrar? Gasolineras, farmacias, súper, es todo lo que entra como indispensable. En las indispensables o esenciales, ¿qué pasa con las actividades esenciales? No cierran en ningún semáforo. Lo que hacen es adaptarse a los aforos y a lo que nos va indicando los semáforos. ¿Con qué semáforo nos vamos a regir? Con el semáforo que emite la autoridad federal. En este momento está en naranja. Porque para efectos de concientización, el municipio también arroja un semáforo que en este momento en Hermosillo está en rojo. El semáforo que a nosotros nos da la pauta es el semáforo nacional, que está en naranja. ¿Qué hacen las actividades esenciales, incluyendo las escuelas en el semáforo naranja? Ahí les va. El aforo de espacio, naranja de 30 a 50%. ¿Qué quiere decir? Que yo, si quieren verlo así, la escuela pasa a ser como si fuera un negocio. Mi aforo, mis clientes son mis alumnos. Dentro de mi espacio, mi 100%, ¿cuál sería? Mi 100% antes del 2019 para atrás, eran mis 30 alumnos que cabían en ese salón. Ahora, con la nueva normalidad, mis 100% son
los 10 mesabancos que caben en mi salón, si uso mi cinta y mido los 3 metros de diámetro entre cada niño, 1.5 a los lados, es lo mismo, me va a dar, me caben 10, ese es mi 100%. Y si estamos en naranja, me van a ir de 3 a 5 niños. Si estamos en rojo, me van a ir menor de 3 de 1 a 2 o 3 niños, correcto. Pero es bien importante que ustedes se adapten a que esa es la nueva normalidad. Los que quepan con la sana distancia es mi 100%. Es el aforo, es la gente que recibo. La movilidad la define como actividad esencial, la divide las autoridades. El rojo, nos quedamos en casa todos. Las operaciones de actividades esenciales. En el verde es operación habitual, en el amarillo operación habitual, en el naranja estamos en el 75%. ¿Qué quiere decir esto? Es con lo que yo opero, entonces también para que no haya un poquito de confusión, quiere decir que si tengo 10 maestros, voy a trabajar con el 75%. Quiere decir que el 25%, o sea, de esos maestros, el 25%, que se pongan de acuerdo en el consejo técnico, quiénes son los que van a estar faltando o estando pendientes dentro de casa porque no pueden estar ahí de acuerdo a la normatividad para actividad esencial. Siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina también viene la operación de actividades no esenciales, cómo trabajan, y algo que sí podemos regular nosotros, y ya lo comentamos, que esto es, vuelvo a insistir, normatividad es el uso del cubrebocas. En el verde, recomendado en espacios públicos. Amarillo, naranja y rojo, permanentemente y obligatorio. Miren, aquí en esta lámina, antes de continuarla, es importante que ahorita vamos a abordar las dudas que traen ahí en el chat, ya las estamos registrando. Retomar que les vamos a proporcionar las diapositivas en su momento vía estructura educativa, les va a llegar. Estamos buscando también incluso hacer una grabación de esta capacitación el día de mañana para publicarlo también en el portal de Yoremia y que la puedan descargar quienes no tengan acceso a una red de internet. Entonces, no se estresen, se las vamos a compartir con mucho gusto y ustedes podrán replicarla. Igual los videos. Entonces, para continuar con esta presentación, que ya estamos al cierre de la presentación para pasar a las preguntas y respuestas, que les invito a que vayan planteando sus preguntas porque el doctor y los doctores amablemente nos van a ayudar a solventar muchas dudas que traemos específicamente enfocadas al virus o al contagio, al miedo que tenemos, ¿verdad? Nos las van a responder. Entonces, para pasar a la última intervención de las 9 que mencionábamos, aquí, ¿qué nos queremos quedar? ¿Con qué nos quisiéramos quedar en esta diapositiva? ¿Con qué quiero recomendarles que se lleven ustedes como para implementación en su protocolo interno? Recordemos que cada escuela va a hacer su planeación, su planteamiento en su consejo técnico de cómo se van a organizar. Ahorita el ingeniero Emilio les dio los parámetros de cuántos niños van a caber en su salón. Si su salón máximo caben 10 niños, ustedes van a organizar con sus padres de familia. Primeramente tienen que saber cuántos niños, con sus padres hacer un sondeo, cuántos niños van a ir, porque decía alguien ahorita, ¿qué tal si llegan todos los niños y no me caben? Esa es la organización que tiene que tener la escuela, esa es la organización de acuerdo a su contexto, que va a decir, bueno, a mí me caben 8 por grupo, bueno, esta es mi lista de este grupo de mis 40 niños o de mis 30, aquí están, ok, voy a poner de acuerdo con los padres cuántos de esos 40 van a venir, y voy a organizarlos de lunes a miércoles de tal forma que se cumpla con el semáforo al interior, pues, de su aula. Recordemos que pueden caber 1000 niños en la escuela, pero si en el aula no cabe, no hay espacio para los 40, los 30, los 20, se va a organizar de tal forma que quepan los niños en el aula. ¿Cómo vamos a ver cuántos caben? Medir la butaca 1.5 metros alrededor del niño, para los lados y para enfrente, e igual el maestro. Ese va a ser su punto de partida. ¿Cuántos niños tentativamente van a recibir? ¿Y eso cómo lo sondean? Pues con sus padres de familia en corto, ¿verdad? Bueno, ahora sí me concentro en esta diapositiva, que es la 9ª intervención, les decía. ¿Qué queremos con ello? Bueno, es importante que en el regreso los niños, también, aparte de ver lo académico, pues lo socioemocional no lo podemos dejar de lado. Por eso ponemos a su disposición estos documentos, que se llama Herramientas de Soporte Socioemocional para la Educación en Contextos de Emergencia. Son herramientas, son fichas que traen actividades para fomentar el tema socioemocional. En la siguiente les voy a presentar una propuesta que hizo la entidad, que hizo Sonora para el Estado, que se generó aquí a través de
de la Subsecretaría de Educación Básica una adecuación que se hizo de un documento, la veremos en la siguiente diapositiva. Este documento que se llama Orientaciones para el Autocuidado y Salud Emocional de la Comunidad Educativa ante COVID-19. Es una propuesta que les digo estatal y también trae actividades técnicas, orientaciones muy sencillas, juegos para que ustedes lo apliquen con sus niños en la sana distancia, al interior de la escuela, se lo pueden recomendar a los papás, lo pueden practicar entre docentes para trabajar el tema socioemocional. Entonces, con esto cerramos la 9ª intervención y voy a pasar al punto 4. De los 6 que traemos, los 6 puntos generales, pasaría al punto 4 en la siguiente diapositiva, que nos muestra, al punto 5, perdón, que nos muestra los 5 momentos clave para el regreso a clases. Aquí prácticamente, maestros, nos hace un concentrado, y padres de familia, de qué es lo que tienen que hacer antes, después, durante y todo el ciclo escolar. Son 5 recomendaciones importantes en la escuela, 5 momentos importantes de la escuela. La primera tiene que ver con los preparativos, que es la coordinación de acciones, el plan que va a hacer la escuela, lo que va a suceder en cuanto al recibimiento de los niños. Días previos al inicio del arranque del ciclo escolar, que es el 30 presencial, informar a la comunidad educativa escolar las medidas que van a tomar para el regreso a clases y realizar las campañas de limpieza. En el momento 3 se va a ver, el primer día de clases, qué es lo que va a suceder ese día, el filtro de corresponsabilidad, el que van a hacer en casa, que ya nos lo mencionaba el ingeniero Emilio, el que van a hacer en la escuela al entrar y el que el maestro va a mantener en su interior con sus 10, 12, 15 niños, de acuerdo a los que quepan, de acuerdo a la distancia de 1.5. Y cuarto momento, lo que va a suceder durante la primera semana de clases, que básicamente es reforzar las medidas preventivas en el aula, ¿no? Interiormente todos los días. Y por supuesto, el quinto momento es lo que sucede durante todo el ciclo escolar. Se van a ir haciendo ajustes, se van a ir haciendo adecuaciones y va a ser siempre con base a la promoción de hábitos saludables y de higiene para promover la seguridad en el plantel. Entonces, no se desesperen porque no tienen toda la información ahorita. Recordemos que estamos construyendo y seguimos, incluso siguen avanzando y siguen saliendo nuevas normatividades. No es suficiente lo que hablemos hoy, siempre va a haber más información y se está generando nueva información. El virus nos obliga a eso, ¿no? A estar generando más información. Nos vamos a la siguiente. Entonces, después de los 5 momentos clave que les mencionaba y las 9 intervenciones, aquí tenemos un concentrado, papás y maestros, en donde ustedes, es una guía prácticamente que les hace ver qué se va a aplicar en cada momento. En el primer momento que les decía, los preparativos de las 9 intervenciones, ¿cuál van a ser? La primera intervención que nos habló el ingeniero Pliego, básicamente es formar el comité, hacer las jornadas de limpieza, ponerse de acuerdo para hacer los filtros escolares. Eso es lo básico en el primer momento, en los preparativos. En la parte 2, que es el segundo momento de días previos al inicio, ahí se va a trabajar con la segunda intervención, que es el tema del agua y jabón, asegurarse que haya ese acceso y sobre todo también pues que las maestras y los maestros no estén en riesgo ni vulnerables, que estén vacunados, ¿no? Entonces nos vamos al tercer momento, que es la siguiente diapositiva y que habla sobre lo que va a suceder el primer día de clases, que es la primera intervención, porque son los filtros, el uso del cubreboca, que es la cuarta intervención, la sana distancia, que es la quinta intervención, y la octava intervención, que es el tema de detección de salud emocional. Y por último, la octava, que es el tema del semáforo, de cuánto aforo van a recibir ustedes, y la novena intervención, que es el apoyo socioemocional. Nos vamos a la siguiente, que es el cuarto momento que vamos a tener. Las intervenciones que va a haber en el cuarto momento son la sexta y la novena, que ya las hablábamos, que es básicamente maximizar el uso de espacios abiertos, priorizar espacios abiertos y volver a trabajar el tema de socioemocional. Eso durante la primera semana de clases, que es el cuarto momento que decimos nosotros. Y por último, durante todo el ciclo escolar, que es el quinto momento, continuar con la implementación de medidas de higiene preventivas, es decir, continuar con la primera intervención. ¿Por qué? Porque todo el ciclo escolar se van a estar aplicando los filtros. Entonces, eso lo debemos de tener claro, que la planeación que hagamos al interior del plantel de cómo vamos a ir funcionando es siempre tener la visión del filtro en la casa, en el aula, en la entrada de la escuela. Y sobre todo, maestros, retomar la carta compromiso que les van a entregar los padres de familia. Se las van a entregar el primer día, solo en un primer momento nada más se las van a entregar. Esa carta compromiso ustedes deben de tener de cada niña y niño que entra al plantel. Y por otro lado, cuando un niño se les enferme o les diga el papá que tuvo COVID y que dejó de ir a la escuela, en el reingreso del niño se tiene que volver a pedir esa carta compromiso como fe de que el niño ya está dado de alta, ¿no? De esa enfermedad. Entonces, es importante que vayan haciendo ustedes sus planeaciones, que tengan muy claro que no van a recibir más niños de los que quepan en su aula y de acuerdo al semáforo.
Si el semáforo está en verde y su aula da para 10 niños, van a recibir a los 10 niños. Si el semáforo está en naranja y el color naranja dice que hasta 75%, pues van a recibir solo a 7 niños de esos 10. Y si está el semáforo en amarillo, ahí van a recibir otro tanto de acuerdo al porcentaje que tenemos en el semáforo, que no lo tengo aquí a la vista. Y por supuesto que de acuerdo a ese 100% de su salón es en el que se van a basar. No desfocalizarse en el 100% de la escuela, no. Es 100% de la capacidad que tienen de recibir niños en el salón, una vez que separen sus mesabancos a 1.5. Hacemos mucho hincapié en este tema porque es toral para cuando ustedes reciban a sus alumnos. Y por último nos vamos al punto número 6, que es, vamos a decir el tema del monitoreo. Aquí, antes de mostrarles el 6, sí es importante que sepan, papás y maestros, que tienen en estos anexos del documento que les mencionamos que venimos trabajando, de esta guía que venimos trabajando, que es la guía de orientación para la reapertura de las escuelas. Esta guía trae unos anexos y vienen muy oportuno, tres anexos que se llaman checklist, es decir, viene una orientación para que el padre cheque qué es lo que va a revisar en el niño antes de salir y estar seguro el padre de que lo puede llevar a la escuela. Y viene otro checklist que el director y lo van a revisar en la escuela al llegar al filtro. Con esto sí cumple el niño, puede pasar. Y otro anexo donde le dice al niño qué debe de cuidar el niño en sí para él, para poder estar listo para ir a la escuela. Ahí vienen esos anexos, les invitamos a que consulten esa guía, que también ya la tienen las escuelas, los directores. Si no la tienen, acérquense a sus supervisores. Esa guía ya se les hizo llegar vía estructura educativa. Si no la tienen, acérquense a nosotros y se las volvemos a enviar. Pasamos ahora sí a la diapositiva donde nos habla del monitoreo de escuelas. Adelante, que ahí básicamente en el monitoreo de escuelas es pues hablar sobre que hay un sistema donde se va a hacer un registro de cómo están reaccionando las escuelas, qué es lo que está pasando, qué hay en cuanto a los niños, qué está sucediendo con los docentes, para poder tomar decisiones con base a esos monitoreos del regreso a clases. Por